Bienvenidos a Audioflexiones. El día de hoy nos complacemos en presentarte un resumen de la obra La ciencia de hacerse rico, del autor Wallace D. Wattles. Muchas gracias por apoyarnos en este proyecto y deseo, de todo corazón, que este resumen te sirva en cada aspecto de tu vida. La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wattles, publicada en 1910, es una guía concisa que se centra en la filosofía de la creación de riqueza. Wattles enfatiza una mentalidad positiva y la importancia de visualizar el éxito. En el primer capítulo de La ciencia de hacerse rico, titulado El derecho a ser rico, Wallace D. Wattles establece las bases de su argumento de que adquirir riqueza no es solo un deseo sino una búsqueda legítima para cada individuo. Cuestiona la noción de que las riquezas están destinadas a unos pocos elegidos o que la pobreza es una virtud que debe abrazarse. Wattles afirma que toda persona naturalmente desea ser rica porque la riqueza proporciona los medios para vivir plenamente y expresarse completamente. Sostiene que el deseo de riquezas es simplemente la aspiración a una vida más rica, plena y abundante. Es este deseo el que impulsa el progreso humano y la innovación. Según Wattles, la riqueza permite a las personas realizar su potencial, disfrutar de las bellezas de la vida y contribuir eficazmente al bienestar de los demás. Sin el consuelo y la eficiencia que aporta el dinero, no se puede alcanzar un estado de completa armonía física, mental y espiritual. Wattles enfatiza que no hay nada malo en querer ser rico. El anhelo de riqueza no es un impulso superficial o materialista, sino más bien una búsqueda noble que puede conducir a la realización personal y la mejora social. Insiste en que el universo es abundante y que hay suficiente riqueza para cualquiera que recurra a los métodos correctos para adquirirla. Por lo tanto, es importante que las personas se deshagan de cualquier culpa asociada con el deseo de riqueza y lo vean como un aspecto esencial para lograr una vida plena y vibrante. Este capítulo prepara el escenario para el resto del libro al argumentar que aspirar a ser rico es una inclinación tanto natural como positiva. Wattles prepara al lector para recibir los principios de la adquisición de riqueza, estableciendo primero la justificación moral y filosófica para la búsqueda de riquezas, sugiriendo que alcanzar riqueza no solo es beneficioso para el individuo sino también para la humanidad en su conjunto. En el segundo capítulo, titulado ¿Existe una ciencia para hacerse rico?, Wattles presenta la tesis central de su libro, la noción de que la adquisición de riqueza sigue una ciencia precisa, similar a las matemáticas o física. Postula que, así como existen leyes que gobiernan el mundo físico, también hay leyes que gobiernan el proceso de enriquecerse. Estas leyes son exactas y, cuando se siguen correctamente, conducen a la riqueza con certeza. Wattles desafía la creencia común de que la riqueza proviene del medio ambiente, la suerte, el trabajo duro o la economía. En cambio, sostiene que la clave para hacerse rico reside en la manera de pensar y actuar de una persona de acuerdo con las leyes de esta ciencia. Destaca que esta ciencia no es discriminatoria. Se aplica a todos, independientemente de su situación financiera, antecedentes o educación actuales. La universalidad de estos principios significa que cualquiera puede hacerse rico si aprende y aplica las leyes de esta ciencia. El autor afirma que comprender y aplicar la ciencia de enriquecerse es la búsqueda más noble que uno puede emprender, ya que permite a las personas expresar plenamente sus talentos y contribuir al mundo mientras viven una vida de abundancia. La riqueza no se trata solo de ganancia personal, sino también de empoderarse para lograr propósitos más elevados y ayudar a los demás. Este capítulo establece la creencia fundamental del libro, que existe una fórmula para la riqueza que, cuando se entiende y se aplica, puede producir riquezas de manera confiable. Wattles pretende cambiar la mentalidad del lector, de ver la riqueza como resultado de factores externos, a verla como algo que se puede lograr mediante el pensamiento y la acción deliberados basados en leyes universales. Esta perspectiva prepara el escenario para el resto del libro,
donde Wattles profundiza en los detalles de esta fórmula y cómo aplicarla. El tercer capítulo, titulado «Están monopolizadas las oportunidades», Wattles aborda una preocupación común, de que las oportunidades potenciales de riqueza son limitadas o que toda la riqueza ya está controlada por unos pocos. Argumenta en contra de la noción de que solo ciertos individuos o grupos tienen acceso a las oportunidades y recursos necesarios para enriquecerse. El autor afirma firmemente que el universo es abundante y que continuamente se crean nuevas oportunidades para adquirir riqueza. Wattles anima al lector a mirar más allá de la aparente escasez y competencia en el mundo económico. Sugiere que tales percepciones se basan en una mala comprensión de cómo se genera la riqueza. Según Wattles, la riqueza no proviene de tomar lo que existe de los demás, sino de crear nueva riqueza mediante la aplicación de los propios pensamientos y acciones. Señala que los avances en tecnología, los aumentos de eficiencia y las innovaciones crean constantemente nuevas oportunidades de riqueza que antes no existían. Este capítulo enfatiza la importancia de adoptar una mentalidad de abundancia, viendo el mundo como un lugar de infinitas oportunidades para quienes saben buscarlas y crearlas. Wattles asegura al lector que el camino hacia la riqueza está abierto a todos y que el éxito no depende del entorno económico, sino de la capacidad del individuo para conectarse con la sustancia sin forma, un concepto que introduce como fuente de toda riqueza, y la riqueza manifiesta a través de sus pensamientos y acciones. Este capítulo ayuda a cambiar la mentalidad del lector, de una mentalidad de competencia y escasez a una de creatividad y abundancia. El mensaje de Wattles es claro: las oportunidades no están monopolizadas ni son finitas. Todo el mundo tiene el potencial de generar riqueza aprovechando la sustancia informe, omnipresente y omnipresente, y actuando de determinadas maneras que se alinean con la ciencia de hacerse rico. En el cuarto capítulo, titulado «El primer principio de la ciencia de hacerse rico», Wallace D. Wattles profundiza en el concepto fundamental que sustenta todo el libro: la existencia de una sustancia informe o inteligencia universal, que impregna, penetra y llena los espacios intermedios del universo. Esta sustancia es la fuente de todas las cosas y responde al pensamiento humano. Wattles postula que los pensamientos son el único poder que puede producir riquezas tangibles a partir de una sustancia informe. Wattles explica que esta sustancia informe es inteligente y receptiva, y busca expresarse creando cosas. El deseo de riqueza está así alineado con el deseo universal de expresión. Cuando los individuos piensan de cierta manera, aferrándose inquebrantablemente a su visión de lo que quieren crear, con gratitud y fe en que se está realizando, imprimen sus pensamientos en esta sustancia informe. Este proceso pone en movimiento las fuerzas necesarias para manifestar esos pensamientos en realidad, incluida la adquisición de riquezas. Se enfatiza la importancia de tener una visión clara y enfocada. Wattles desaconseja la formación de deseos vagos y generales. En cambio, los individuos deberían formarse una imagen mental clara y detallada de la riqueza que desean adquirir o de la vida que desean vivir. Esta imagen mental, combinada con una fe inquebrantable y una acción decidida, alinea las energías del individuo con la sustancia universal y comienza el proceso de dar forma material a la riqueza deseada. En el quinto capítulo, titulado Increasing Life, Wallace D. Wattles amplía la idea de que el deseo de riqueza es parte del deseo más amplio e innato de vivir más plenamente y expresarse libremente. Afirma que el universo busca inherentemente expandirse y expresar la vida en mayor abundancia, y los seres humanos, como parte del universo, comparten esta inclinación. Por lo tanto, la riqueza se considera un medio para mejorar la expresión de la vida, permitiendo a los individuos experimentar, desarrollarse y disfrutar el mundo de maneras más plenas y expansivas. Wattles explica que este principio de aumentar la vida se extiende más allá del mero interés propio hasta la mejora y el enriquecimiento de la vida de los demás. Al adquirir riqueza, los individuos no solo aseguran su propia comodidad y felicidad,
sino que también contribuyen al crecimiento, la felicidad y el progreso de la sociedad en general. La búsqueda de riqueza se presenta así como un esfuerzo noble que, cuando se realiza de la manera correcta, beneficia a toda la creación. Aquí se enfatiza que para alinearse con este principio de aumentar la vida, las acciones y la búsqueda de riqueza no deben dañar a los demás ni al medio ambiente. La verdadera ciencia de enriquecerse implica crear y proporcionar valor de una manera que mejore el bienestar de los demás y al mismo tiempo promueva los propios intereses. Este enfoque de la creación de riqueza se basa en la premisa de que hay abundancia en el universo y que es posible que todos sean ricos sin privar a otros. Al centrarse en crear valor y contribuir positivamente al mundo, los individuos aprovechan el poder creativo de la sustancia sin forma. Esto no solo conduce a la riqueza personal, sino también a un mundo más rico y vibrante. El mensaje de Wattles en este capítulo es claro. Al buscar aumentar la vida en nosotros mismos y en los demás, nos alineamos con las leyes universales que gobiernan la riqueza, atrayendo así más riqueza y abundancia a nuestras vidas. En el sexto capítulo de La ciencia de hacerse rico, titulado ¿Cómo llegan las riquezas a usted?, Wallace D. Wattles aborda la mecánica de cómo la riqueza se manifiesta en la vida de uno. Destaca que las riquezas llegan a los individuos no solo a través de sus esfuerzos directos, sino también como resultado de su forma general de pensar y ser. Wattles explica que, para atraer riqueza, uno debe estar en completa armonía con las leyes del universo y operar desde una mentalidad de abundancia y gratitud. Este capítulo describe dos canales principales a través de los cuales llegan las riquezas: a través del individuo, al hacer las cosas de cierta manera, y a través de la cooperación de otras personas. Wattles sostiene que atraer riqueza no se trata simplemente de trabajo duro. Se trata más de hacer el trabajo de una manera que esté en perfecta alineación con las fuerzas positivas del universo. Esto implica pensar de cierta manera, aferrarse firmemente a su visión de la riqueza con confianza y gratitud, y actuar de cierta manera que implica la recepción de esas riquezas incluso antes de que se manifiesten físicamente. Wattles analiza además la importancia de la iniciativa personal y la disposición a actuar cuando se presentan oportunidades. Insiste en que las oportunidades para adquirir riqueza se crean mediante la aplicación de los pensamientos y acciones de uno en alineación con la sustancia informe. Para facilitar el proceso de obtención de riquezas, enfatiza la necesidad de actuar con fe y propósito, aprovechar al máximo cada oportunidad y mantener una mentalidad positiva y expectante. El autor también aborda el concepto de altruismo recíproco, según el cual dar valor sin una expectativa directa de retorno conduce a recibir valor en forma de riqueza. La idea es que al contribuir a la riqueza y el bienestar de los demás, pones en movimiento fuerzas que te traerán riqueza. En resumen, este capítulo refuerza la idea de que las riquezas resultan de una combinación de pensamiento correcto, gratitud, acción decidida y la ley natural de la reciprocidad económica. Wattles presenta un enfoque holístico de la atracción de riqueza, enfatizando que la riqueza surge tanto del esfuerzo individual como de la dinámica colaborativa de dar y recibir. En el séptimo capítulo, titulado Gratitud, Wattles subraya la importancia primordial de la gratitud en el proceso de adquisición de riqueza. Postula que la gratitud es una fuerza poderosa que conecta la mente de un individuo con la fuente de toda riqueza, a la que se refiere como la sustancia informe o inteligencia universal. Según Wattles, mantener un estado de gratitud asegura que los pensamientos y deseos se transmitan a esta sustancia informe de la manera más efectiva, acelerando así la manifestación de esos deseos en la realidad física. Wattles explica que la gratitud cumple múltiples funciones esenciales en la ciencia de hacerse rico. En primer lugar, establece una conexión armoniosa entre el individuo y la sustancia sin forma, asegurando que los pensamientos de uno sean de la naturaleza que se graben en ella. En segundo lugar, la gratitud actúa como un imán que atrae más de aquello por lo que uno está agradecido, incluida la riqueza y las oportunidades para una mayor creación de riqueza.
Al estar agradecido por lo que uno ya tiene, un individuo prepara el escenario para recibir más. También se destaca que la gratitud tiene el poder de alejar la mente de las carencias, las limitaciones y la negatividad, que pueden bloquear la manifestación de la riqueza. En cambio, la gratitud enfoca la mente en la abundancia y las infinitas posibilidades de adquirir riqueza. Este cambio de enfoque es crucial porque alinea la vibración de un individuo con la frecuencia de la riqueza y la abundancia, haciéndolo más receptivo a las riquezas que busca. Wattles aconseja a los lectores que cultiven un sentimiento profundo y continuo de gratitud, convirtiendo en una práctica diaria expresar agradecimiento por todo lo que tienen, así como por las riquezas que están en camino. Sugiere que esta actitud de gratitud no solo acelerará el proceso de hacerse rico, sino que también mejorará la calidad general de la vida al brindar alegría, satisfacción y tranquilidad. En esencia, este capítulo transmite que la gratitud no es simplemente un sentimiento pasivo, sino una práctica activa y poderosa que desempeña un papel fundamental en la ciencia de hacerse rico. Es a través de la gratitud que las personas pueden mantener la actitud mental y emocional correcta, asegurando que sus pensamientos estén en armonía con las leyes de la riqueza y conduciendo a la manifestación de sus deseos. En el 8º capítulo, que lleva por título, Pensar de cierta manera, profundiza en el concepto de que, para atraer riqueza, no solo hay que pensar, sino pensar de una manera específica que él describe como el camino determinado. Este capítulo amplía la idea de que el mero pensamiento positivo o el trabajo duro no son suficientes. Más bien, la calidad, la claridad y el enfoque de los pensamientos son lo que realmente importa a la hora de manifestar riquezas. Wattles enfatiza que pensar de cierta manera implica tener una visión clara e inquebrantable de lo que uno quiere lograr, acompañada de una fuerte fe o creencia en que sucederá. No basta simplemente con desear riqueza. También hay que creer con certeza que la riqueza ya es suya y actuar de acuerdo con esta creencia. Este modo específico de pensar alinea los deseos del individuo con las fuerzas creativas del universo, permitiendo que la sustancia informe manifieste esos deseos en realidad. En este capítulo se plantea que, para pensar de cierta manera, uno debe centrar sus pensamientos en su visión de la riqueza, excluyendo todo lo que pueda contradecirla. Implica mantener un estado de gratitud y expectativa positiva, visualizar las metas como ya cumplidas y actuar en cada momento con la confianza y seguridad de que el éxito es inevitable. Este método de pensar y actuar pone en movimiento las fuerzas que atraen la riqueza, creando oportunidades y atrayendo recursos hacia el individuo. Wattles también analiza la importancia de una acción decidida guiada por esta forma de pensamiento. Simplemente pensar de cierta manera sin las acciones correspondientes no producirá los resultados deseados. Por lo tanto, los individuos también deben emprender acciones que estén en armonía con sus pensamientos y objetivos, demostrando así su fe y expectativa a través de sus hechos. En esencia, la disciplina mental necesaria para adquirir riqueza, una mentalidad enfocada, agradecida e inquebrantable, combinada con una acción decidida, es esencial para manifestar los propios deseos. Pensar de cierta manera se presenta como un proceso activo y dinámico que involucra no solo la mente, sino también el corazón y la voluntad, dirigiendo la sustancia informe para producir las riquezas que uno busca. En el 9º capítulo de La ciencia de hacerse rico, titulado Cómo utilizar la voluntad, Wallace D. Wattles centra su atención en el papel de la fuerza de voluntad en el proceso de adquisición de riqueza. A diferencia de la percepción común de la fuerza de voluntad como una fuerza para controlar las circunstancias externas u otras, Wattles la presenta como una herramienta para dirigir la propia mente y mantener el estado adecuado de pensamiento. Wattles aclara que el uso de la voluntad en la ciencia de hacerse rico no se trata de ejercer fuerza o coerción sobre los demás o el entorno para manifestar los propios deseos. Más bien, implica el uso disciplinado de la fuerza de voluntad para mantener la mente enfocada en pensar de la cierta manera que describió anteriormente.
La voluntad se utiliza para mantenerse alineado con la fuerza creativa del universo, asegurando que los pensamientos permanezcan en la creación de riqueza y la creencia en su inevitabilidad, en lugar de dudas, miedos o la realidad actual que pueda sugerir lo contrario. El capítulo subraya la importancia de no permitir que sus pensamientos se detengan o se dejen influenciar por circunstancias indeseables o las influencias negativas de los demás. Usar la voluntad de esta manera es crucial para mantener la actitud positiva, agradecida y expectante necesaria para atraer riqueza. Se trata de enfoque interno y disciplina, asegurando que los pensamientos y acciones de uno se alineen continuamente con el objetivo de hacerse rico. Wattles también desaconseja el mal uso de la voluntad para intentar manipular la sustancia informe directamente o controlar los detalles de cómo llegará la riqueza. En cambio, el individuo debe usar su voluntad para persistir en la forma correcta de pensar y actuar, dejando los métodos exactos y el momento de la manifestación de la riqueza a la inteligencia universal. En el 10º capítulo de La ciencia de hacerse rico, titulado Uso adicional de la voluntad, Wallace D. Wattles continúa explorando la aplicación de la fuerza de voluntad para obtener riqueza, enfatizando su papel en el mantenimiento de la mentalidad correcta en lugar de imponer la propia voluntad sobre los demás o el mundo. Este capítulo se basa en el anterior al analizar cómo aprovechar la fuerza de voluntad de manera efectiva para reforzar la práctica de pensar de cierta manera necesaria para atraer riquezas. Wattles enfatiza que el uso de la fuerza de voluntad debe centrarse en el interior, con el objetivo de mantener los pensamientos y acciones alineados con los principios que conducen a la riqueza. La clave no es tratar de controlar eventos o circunstancias externas directamente, sino controlar el estado mental y la concentración. Al hacerlo, un individuo puede permanecer en armonía con las leyes universales que gobiernan la acumulación de riqueza, independientemente de las condiciones externas o los desafíos que pueda enfrentar. Afirma que el verdadero poder reside en elegir qué pensar y cómo actuar, en lugar de intentar manipular las condiciones externas. Wattles aconseja a los lectores que utilicen su voluntad para ejercer control sobre sus pensamientos, asegurándose de que permanezcan positivos, centrados en la abundancia y firmes en su creencia en su eventual éxito. Este uso disciplinado de la voluntad ayuda a superar las influencias negativas y a mantener un entorno mental propicio para la manifestación de la riqueza. Wattles también aborda la importancia de no ejercer la voluntad propia contra los demás en la búsqueda de riqueza. En cambio, aboga por un enfoque armonioso, en el que los individuos busquen crear valor y enriquecer las vidas de los demás como parte de sus propios esfuerzos de creación de riqueza. Al utilizar la voluntad de esta manera, uno contribuye al proceso general de creación positiva, alineando las ambiciones personales con el bien mayor. En resumen, este capítulo refuerza la idea de que la voluntad debe usarse no para dominar, sino para dirigir el propio enfoque y las energías hacia pensamientos y acciones positivas y sostenidas. Este enfoque disciplinado garantiza que las personas permanezcan en el camino hacia la riqueza, alineadas con los principios universales y contribuyan positivamente al mundo que los rodea. Este ha sido el resumen del libro La ciencia de hacerse rico, de Wallace D. Wattles. Recuerda que puedes escuchar el audiolibro completo en este mismo canal. Muchas gracias por escucharnos y que tengas un feliz resto de la jornada.